¿por qué defiendes tú al Dios judío cuando después de todo cuando inicia, digamos, esto de Jesús, hijo de Dios, esto empieza para los judíos, es un Dios judío que llega a América como tal con los españoles después de miles de años? Sí. ¿Por qué ese Dios sí es el verdadero? Porque si nos hubieran invadido o conquistado, la palabra que quieran ocupar, ese no es el punto. Por ejemplo, los asiáticos, no sé, los chinos o los hindúes, pues tranquilamente hubiera sido otro Dios. Claro, claro. Mi Dios, la diferencia de mi Dios con su Dios es que mi Dios es el Dios invisible que se traduce a lo visible. Bueno, ya conocieron el Dios de otra persona, así que continuemos. Una buena noche. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Interesante nickname. Luis Ángel, Dios de amor. Claro, Creyente. Ni a dónde, ¿no es cierto? Dios es amor, claro que sí. Bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu Dios? Soy este nuevo fan tuyo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? Ah, chévere. Buena vibra. Súper, gracias. Qué Un bien, qué poquito, bien. cuéntanos. Verás, porque quiero poner en contexto igual a la gente y a ti. Gracias por conectarte. Solo regálame un minutito. ¿Por qué la pregunta? Lo que pasa es que en serie de lives que suelo hacer conversando de distintas cosas sobre la creencia, sobre el cristianismo o sobre Dios, hay mucha gente que quiere intervenir fuera del tema a decirme cómo es su Dios y termina siendo distinto. Entonces dije, mejor hago un live donde cada persona me comente cómo es su Dios. Entonces ya ves, cada persona va teniendo una visión diferente de este Dios. Hasta lo caracteriza con analogías como las que escuchamos en Denantes, que la verdad no entendí, pero de todas maneras, no sé, para ti, ¿cómo es tu Dios? No sé cómo podrías explicarnos qué es Dios. Bueno, primeramente, la mera verdad, te agradezco por este tiempo porque así tú abres puertas para que otras personas conozcan, ya sea creyentes o no creyentes, si profesan lo mismo que tú o si no. Yo pienso que es un canal chévere y de tal manera lo apoyo, aunque yo sea creyente, lo apoyo porque, como te digo, abre las puertas para diferentes opiniones y diferentes creencias. Yo de mi creencia te voy a platicar un poquito de mí. Va a ser corto también. Yo tengo 29 años. Yo radito aquí en Ya. Estados Unidos. Yo a los 18 años, yo no conocía de Dios. Sinceramente, mi papá siempre ha sido una persona religiosa en el sentido de que él es católico. Siempre me empujaba a ir a esta religiosidad. Me invitaba y yo sinceramente no era lo mío. Lo mío era estar en el despapalle, andar de... Luis Ángel, discúlpame que te corte un segundito, solo es por aclarar. Verás, me dices, yo no conocía a Dios. Chévere. Correcto. Pero acompañado a eso me dices, mi padre era católico. Entonces, de cierta manera, había una influencia de la personificación o de que a Dios entiendas de alguna manera. Sí, sí, correcto. O sea, Lo mío después de todo, dale, dale. Sí, déjate explico un poquito. Yo, ¿por qué no creía en Dios? Yo no creía en Dios porque, aunque haya crecido en una familia que la familia me había, se puede decir, impuesto una fe o una clase de creencia sobre algo natural, yo de tal manera lo creía como tal, que había como un ser, algo divino, no literal como un Dios, pero algo así. No reconocía a Dios como la máxima autoridad. Cuando resulta que yo no creía así muy que había un Dios verdadero, cuando yo tenía 13 años, mi hermano a los 17 años cometió suicidio. Entonces mi hermano a los Ya, qué 17 pena. Sí, mi hermano cometió suicidio, se quitó la vida a los 17 años y para mí yo dije, ¿en dónde está el Dios que tanto mi papá predica? ¿En dónde está el Dios que realmente supuestamente sana a los enfermos y hace milagros? ¿En dónde se encuentra este Dios? Entonces para mí fue como crecer en una familia creyendo en algo de Dios, pero a la misma vez, ¡pum!, nos sucede esto. Entonces yo no creía, yo estaba como revuelto de tantas cosas. Para no hacerte la larga,
yo llegué a un punto muy bajo, yo ya no estaba muy perdido. Me invitaron a un congreso en Los Ángeles, California. Yo en ese Ya, momento, cuando yo fui, yo voy solamente por las muchachas, porque hey, 17 años yo, pues en ese momento de querer ligar con una chica bonita, fui allí a ese congreso. No sé qué sucedió, lo único que yo te comparto es de que una persona enfrente empezó a predicar que Dios es amor, que Dios es paciencia, que Dios todo lo puede. Y yo decía, no, Dios no lo puede porque ¿cómo va a poder dejar a un ser, a una persona, supuestamente a un hijo de él, que se quite la vida? Yo no lo podía entender. En ese momento empezaron allí a tornar ese sentido del suicidio. Hablaron del suicidio y me hablaron en el sentido que yo nunca había escuchado. Me empezaron ya. a utilizar la palabra evangelizar, lo que Dios permite, lo que Dios no permite, por qué suceden las cosas. En ese momento te la voy a hacer bien corta. Dijeron, si tú quieres retar hoy en este día que hay un Dios verdadero, hazle ese reto, invítalo a tu corazón, invítalo que entre en lo más profundo y vamos a ver qué sucede. Bueno, el predicador no lo dijo así, pero yo sí lo tomé. Yo así lo tomé. Voy a mirar a ver qué sucede. Pues yo lo Ya. invoqué. Yo invoqué a ese ser que tú preguntaste hace momentos que te estuve escuchando, que es el Espíritu Santo. Yo en sí no sé el totalidad y no creo que una persona conozca la totalidad del Espíritu Santo. Yo pienso que es imposible conocer la magnitud del Espíritu Santo. La otra persona arrogante se me hace al decir que es parte del 3%. No estoy aquí para debatir eso, pero sí se me hace como un poco de arrogancia. Yo no soy capaz de decir eso. Y no creo ni tú, ¿sí? Siendo ateo, no creo que ni eso tú lo puedes decir así, si no fueras ateo. Pero bueno, entonces, en ese momento, ¿qué es lo que sucede en mí? Invoco la presencia de Dios. Yo digo, si realmente hay un Dios, ¿por qué no se manifiesta? Entonces, en ese momento yo caí, no sé cómo explicártelo, entré en una sintonía como tipo éxtasis. No me preguntes qué es eso, Ya. cómo es eso, porque en realidad no tengo ni la palabra adecuada cómo explicártelo. Si fue por obra del Espíritu Santo, por obra de una energía, como lo quieras, como entender tú, me sucedió eso. Yo caí en algo que nosotros le conocemos como en un descanso. En ese descanso que yo caí, algo profundo que literalmente no sé si fue 5, 10 o 15 minutos, porque fue rápido, yo despierto y yo resulta que allí soy otra persona, literalmente. Puede ser que tú a lo mejor no lo creas, no estoy aquí para que me creas o no me creas, yo nomás te digo que ese Dios que yo negué por mucho tiempo hizo lo imposible. Entonces, si era el mismo Dios. Era el mismo Dios, es el mismo Dios, Ya. es el mismo Dios. Entonces, en ese momento, ¿cómo yo creí? Yo creí, no sé si has escuchado hablar sobre dones de lenguas. ¿Has escuchado hablar sobre dones de lenguas? Sí. Bueno, yo respeto si no lo crees y así igual como yo sé que tú me vas a respetar la misma postura. En ese momento algo sucedió en lo profundo de mi corazón que no sé cómo explicártelo. Era como una sensación de gritar o alabar como le conocemos al nombre de Dios, pero no lo podía decir con mis propias Te palabras. pego una pequeña pausa ahí. Justo Sí, estamos en el don de lenguas, estamos en la éxtasis, estamos en el momento. ¿Podrías, si eres tan amable, lo más detallado que puedas, decirnos cómo era en ese momento tu alrededor? en ese momento, en ese momento en sí, lo único que te recuerdo la fecha, octubre 9, 10 y 11 del año 2010. Cuando yo pasé enfrente, yo me sometí a esta presencia, que yo No, te no, mi digo, pregunta no va por ahí. Voy a ah, hacer preguntas cortas, ojalá me puedas responder de manera más corta. ok, ¿Dónde fue ok. esto? ¿En dónde sucedió? Estaba en un congreso de jóvenes, en un estadio, donde alrededor Perfecto. de mí, ¿Cuántas personas aproximadamente había? 45,000 jóvenes, Perfecto. Todos guiados por, en este caso, un líder, me imagino, no un pastor o algo por el estilo. sacerdotes y predicadores. Ya, perfecto. En un estadio con 45,000 personas, las cuales me imagino estaban siendo guiadas para tener cierta experiencia, que en este caso en cada uno se debe haber manifestado de manera diferente, ¿no es cierto?
Claro, claro, el Espíritu Santo se Y me manifiesta. imagino que, claro, el Espíritu Santo se manifiesta de manera diferente dependiendo de la persona. Y me imagino que igualmente habrá habido cierto número de personas las cuales no sintieron nada. Exactamente. Ya, perfecto. Solo era justamente por un poquito visualmente, mentalmente, llevarnos a ese momento para tratar de entenderte en qué situación viviste y pasaste lo que pasaste. Ya. Ahora, aquí hay una cuestión. Me nace una pregunta y no sé si la verdad va a ser incómoda. No lo hago con mala onda, ¿ya? Simplemente es por el hecho de conocer, por el hecho de saber. Llegas a una edad en la cual experimentas algo y conoces, como tú lo detallas, a este Dios. Que al final de cuentas es el mismo Dios que te explicaba tu padre, pero él tal vez no te lo supo guiar, no te lo supo enseñar, o no te lo supo eh, mostrar de esta manera como lo experimentaste. ¿Reconociste después de todo que aún a esa edad con tu padre no te interesaba este Dios, digámoslo de cierta manera? Luego cuando fuiste más grande y fuiste a este congreso de 45,000 personas, conoces este Dios, ¿sí? Y sabes que es el mismo Dios después de todo. ¿Qué pasó con la muerte de tu hermano? ¿Cómo se justifica eso? Si así me escuchas, escucha doble, como que te escucho doble. Sí se te escucha. Te escucha doble, ¿verdad? A ti no, no sé yo, a ti se te escucha bien. Ok, voy a tratar de decirlo porque yo estoy escuchándote doble a ti, yo me escucho mi propia voz doble, pero no sé qué está pasando, pero brevemente, ¿qué es lo que sucede? Eh, mi hermano alienta su vida no bajo la voluntad de Dios, pero bajo su propia voluntad suya. Es decir, que no Yeah. reconoció a Dios. Una persona que conoce a Dios no puede atentar con su propia vida. Mi hermano vivió una etapa donde no conoció o no reconoció a Dios y eso fue lo que Yeah. le tradujo a través de sus depresiones, de la enfermedad que él tenía para llegar al punto de quitarse su vida. Entonces, yo en este momento no creo que fuese la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros tuviésemos vida para siempre, seamos hijos de Dios. Entonces, sería algo incoherente. Pero nadie tiene vida para siempre. Bueno, son dos puntos espiritualmente. Yo respeto tu creencia y es mi creencia. Puedo decir que Juan 11:25 a través del cristianismo nos dice que todo aquel que cree en Jesús, aunque muera, vivirá para siempre. Dos puntos diferentes. O sea, sí, sí, entiendo, no es la primera vez que me citan un versículo de la Biblia, podrás entender, pero de todas maneras, ¿cómo te consta a ti que eso suceda? Por lo que sucedió en mí en ese día, No, lo estás que vivo. O sea, no, lo que tú me dices es algo que se podría constatar muriendo. No hay otra manera. yo te puedo hacer una pregunta a ti, si es posible. Antes de que me la hagas, no seas malito, antes que se me vaya la otra pregunta. Después de todo, ya reconoces tú a Dios, que es el mismo Dios que justificas por qué razón no intervino con lo de tu hermano. Entonces, ¿para qué sirve Dios? Dios, Dios nos ha dado la vida en el mundo para que pasemos a la vida eterna, para su voluntad. Es decir, es un Dios de caballeros, es un Dios de que no está, no es, es un Dios de libertad. Él vino a liberar su pueblo. Luis, hagamos una cosa. Te cierro y vuélvete a conectar, ¿ya? Estás entrecortándote. ¿Listo? Inmediato, mándame la invitación y de una vez, y de una te conecto otra vez, ¿ya? Chévere. Por favor, démosle un minutito. Ya está igual terminando con la idea. Luis Ángel está de vuelta por aquí. Oh, no se conectó, permítanme. Creo que sí, ahí fue. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal? Ahí fue. Chévere. Ok. Gracias por mantenerte. Entonces, eso te decía. Después de todo, entonces, ¿para qué sirve? Sí, como te venía diciendo, Dios, el propósito de Dios es que nosotros tengamos abundancia en Él.
estar presentes en él. Creo que tú conoces de la Biblia, conozco que el ateo se ha instruido en la Biblia para poder tomar estos diálogos, ¿verdad? Tú mismo lo has dicho, es que te han citado. Lo único que yo comparto es parte de mi fe, lo que yo creo. Yo creo en un Dios verdadero, que ese Dios se ha manifestado aquí a la tierra para nosotros, que es un Dios que permite que sucedan algunas cosas bajo la libertad de la persona, la libertad de nosotros. Si nosotros le queremos seguir a Cristo, seguir a Dios Padre, podemos seguirle. Si la persona no le quiere Y si no, seguir, también. y si no le quiere seguir a Dios, es exactamente. Si no le quiere seguir, exactamente. Porque Él lo que nos da es la libertad. Es la libertad. Así que, como si yo tengo a dos, y mi hijo, si yo lo educo, yo quiero lo mejor para mi hijo. Si yo le digo, no vayas por ese camino, y yo le estoy dando la libertad y le estoy diciendo lo que es bueno para él. Pero si él no hace caso, O sea, en realidad, si nos ponemos un poquito más al detalle, Dios no te guía por ningún lado. no, Al contrario, te da a entender que te da esta cuestión de libre albedrío, el cual te permite escoger tú las decisiones, como justamente lo dijiste, pero al parecer hay ciertas cosas que cuando sí, tú tomas esa decisión, pues a Dios le molesta. pero Entonces, de tal manera, por ejemplo, yo voy a la tienda, mi mujer está embarazada, un ejemplo, yo voy a comprar una cuna, yo no sé armar la cuna, yo tengo que mirar el manual para armar la cuna para que mi bebé pueda descansar en la cuna. Necesariamente no es hablar de la cuna, sino lo que quiero explicar es que así la palabra, los profetas menores y mayores, junto con los apóstoles, ahora un tiempo más cercanos, se han manifestado y es ese manual para nosotros los creyentes. Yo por eso digo, si la persona no cree, está bien, la fe, sino comparto mi fe, lo que yo creo. Entonces, analizando los profetas, ¿cuál es el paso? pero Luis, discúlpame que te corte. Aquí hay una cuestión que lo nombras, pero al final de cuentas no es nada especial o nada extraordinario, y me refiero a la fe, porque claramente, y si me equivoco, por favor me corriges, fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve, ¿correcto? Ya, pero claramente, o sea, traduciéndolo en palabras más fáciles, significa acepta lo que venga sin preguntar. O sea, en realidad eso no tiene nada de especial. Si me pasa algo malo, es la voluntad de Dios y tal vez sea por un bien mayor, que viéndolo desde el positivismo, bueno, te llenas de ánimos, un mal momento, sigamos para adelante, ya, chévere hasta ahí. Pero llega un poquito al punto de que, mira, y lo que yo pienso está correcto por mi fe. O sea, al final de cuentas, lo único que me estás diciendo es, yo creo en lo que creo y no necesito comprobarlo. No necesita que nadie le compruebe ni nada, pero lo mío está bien. Cuando en realidad, ¿por qué lo tuyo estaría bien y digamos lo de los hindús estar mal? Si al final de cuentas, cada uno está creyendo en otro Dios. Vamos con lo que es lo que es la religión. Yo conozco la religión budista, los judíos, la religión musulmana, ¿verdad? Distintas religiones. Lo diferente entre sus dioses, así entre comillas, o en su Dios, es que mi Dios se manifestó en la tierra, mi Dios murió y está arqueológicamente, históricamente mostrado que Jesucristo y científicamente que hubo un ser humano en la Luis, que murió y resucitó. Eso es la diferencia entre las otras Luis, religiones. una cuestión, Ujú. una cuestión. Eh, Históricamente, pues sí, hay relatos, hay el boca en boca, chévere. Arqueológicamente, Sí, por ejemplo, arqueológicamente, no sé si conozcas dónde está lo que viene siendo el sepulcro, tradicionalmente con la historia y toda la información solo arqueológicamente. te hago una pregunta, Sí, Luis. ¿Me dices un ejemplo de arqueológicamente hablando? Me dices el sepulcro, la tumba de Dios. ajá. ¿Tú crees que habría la posibilidad de simplemente haberlo asignado por cuestiones religiosas, por cuestiones económicas, por cuestiones turísticas, más que en realidad por cuestión real?
la posibilidad, no digo que así sea, ojo, ¿tú crees Sí. que hay una posibilidad de que en realidad no sea? Sinceramente no lo creo. Sinceramente no lo creo de tal manera. Yo estoy siendo sincero y sí, sinceramente no lo creo. Puede Porque aquí suceder. hay una cosa, mira, o sea, para lo que tú me dices, yo creo que hay otros dioses de otras épocas con mayor pruebas como las que tú mencionas. Ejemplo, si nos vamos un poquito hacia los dioses egipcios, ¿sí? Correcto. Sepulcros, tenemos las pirámides. Ujú. Arqueología, tenemos escrituras, tenemos jeroglíficos, tenemos los ataúdes, tenemos, o sea, tenemos un montón de cosas y tenemos una cultura y una historia que duró mucho más tiempo que la historia del Dios judío. Y aquí quería hacer una aclaración. ¿Por qué defiendes tú al Dios judío cuando después de todo cuando inicia, digamos, esto de Jesús, hijo de Dios, esto empieza para los judíos, es un Dios judío, que llega a América como tal con los españoles después de miles de años? Sí, ¿Por qué ese Dios sí es el verdadero? Porque si nos hubieran invadido o conquistado, la palabra que quieran ocupar, ese no es el punto. Por ejemplo, los asiáticos, no sé, los chinos o los hindúes, pues tranquilamente hubiera sido otro Dios. claro, claro. Mi Dios, la diferencia de mi Dios con su Dios es que mi Dios es el Dios invisible que se traduce a lo visible. Lo que viene siendo las pirámides, eso puede pasar. Mi Dios es el Dios invisible traducido a lo visible para nosotros. La, ¿Cómo se hace visible? Porque justamente eso es lo que no hay, o creo yo que no hay, y por esa razón se mantiene lo invisible y ahí está el problema. te pregunto, te puedo preguntar, es que me siguen preguntando, no sé si te puedo preguntar. Dale, tienes razón, dale. Brother, una pregunta. ¿Has practicado en algún momento de tu vida la oración? Porque tú me preguntas, ¿cómo sabes que es invisible o cómo sabes? O has, no en el sentido cristiano o otra religión, has. Qué pena se están recortando. Practicado alguna. Luis Ángel, ¿me escuchas? Ya. ¿Sigues por ahí? O desconéctate y vuélvete a conectar, por favor. Igual para responderte. Te me recortaste. Solo te escuchaste la parte que si he practicado algún tipo tal vez de religión o he tenido la experiencia de la oración, un poquito. A ver, permítanme. Voy a sacarlo. Alguna, se Veamos si puede es que... decir, una oración. Vuélvete a iniciar. Te me entrecortaste. Justamente ese fue el problema. Bueno, estamos hablando... Qué pena que ahora que abrimos un poquito el espacio para hablar de la distinta manera de ver a los dioses, los que se conectaron solo fueron personas cristianas. ¿Dónde quedaron los panteístas que tanto querían meterse? ¿Dónde quedaron los deístas que tanto querían meterse? Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Luis Ángel, en lo que estábamos, me estabas preguntando si yo he vivido la experiencia de la oración. Sí, es algo nomás como curiosidad de mi parte. Ya, te comento rápidamente. Yo estuve en una escuela católica, Ok. todo lo que es la primaria como tal, en la cual pues no solo he vivido la experiencia de la oración como tal, teníamos misa, rezábamos todas las mañanas, teníamos misa una vez a la semana, entonces de cierta manera la costumbre, los ritos, la religión, sí me la conozco. Ok. Ahora, que yo haya visto algo especial o esto que normalmente escucho a muchos creyentes digan, ¿ha sentido ese contacto? Pues tranquilamente podría caer en el término o en la experiencia de la sugestión. No digo que sea tu caso, pero digo que tranquilamente tiene las características para que sea eso más que un contacto divino con alguien o con algo. Ok, comprendo y te entiendo. Bueno, te quiero agradecer por el tiempo, sinceramente.
Lo último que comparto, y ya dejo que hay más personas también que quieren subir, lo último que comparto es de que, bueno, una persona atea, que yo, así como tú lo dices que eres ateo, es decir, no crees en nada, ¿verdad? No crees en nada. Crees que nosotros vinimos a la vida, aquí al mundo, vamos a morir y ahí termina todo, ¿verdad? Bueno, en realidad solo te corrijo en algo, no es que no creamos en nada. Ajá. Ahora, mi caso, no creo en ningún Dios y aparte de eso no creo en muchas cosas, por ejemplo, horóscopos, por ejemplo, no sé, fantasmas, o sea, soy bastante escéptico en muchos temas aparte de eso, pero en sí el ateo no cree en dioses y pare de contar. Hey, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Antes que se me termine, te quería platicar algo, lo que me sucedió ayer. Ayer entré y ahorita me acordé y te quiero preguntar, nomás, ¿tú qué piensas de ellos? ¿Has escuchado de la religión? Los luciferinos son satanistas. Entonces, si los satanistas hablan de un infierno, creen en un diablo, tú también de esa postura no, pues tú no crees, ¿verdad? Te cuento que yo tengo otro concepto de lo que tú llamas esta como religión. En realidad, verás, no sé si yo estoy equivocado, Ajá. pero hasta donde tengo entendido, estos luciferianos o estas personas que justamente adoran de cierta manera a Lucifer o al diablo, en realidad no lo hacen como una religión, o sea, no es en realidad una adoración hacia Satán en este caso, sino es como, no sé, si me vuelves a mandar la invitación te entenderé que estás, que te desconectaste sin querer, pero en realidad lo que hacen es como un contrario, al menos con los que yo he conversado. Por eso digo, si es que me equivoco, por favor, algún satanista que me corrija, pero hasta donde tengo entendido, o sea, es como hacer la antología, la parte contraria de la creencia. O sea, creemos en Dios y Dios tiene estas reglas, pues los satanistas o los luciferinos, como nos dijo nuestro amigo, de cierta manera ellos lo que muestran es esa parte que sin Dios, ¿sí? Pues pueden hacer mucho más y mucho mejor, pero basándose en la imagen de su, digamos, el enemigo de Dios, que es Satanás. Porque al final de cuentas, si nos ponemos a ver al menos la imagen de Dios y de Satán, es una imagen bíblica. Y Satanás no mata en la Biblia. Ya veo los comentarios, dirán, no, en el libro de Job, Satanás. No, no cuenta ni eso. ¿Saben por qué? Porque Dios hace un pacto con el diablo y el diablo termina matando en un cierto evento a un número mínimo de personas en comparación a lo que Dios mata en toda la Biblia. Entonces, al mostrarse de esta manera, pues en realidad los satanistas con los que yo he conversado, repito, si me equivoco, ojalá un satanista pueda corregirme, pero hasta donde yo he visto, los satanistas son una manera atea bajo el símbolo de Satán de demostrar que el cristianismo como tal es el que está mal y está incorrecto y es inmoral, lo que he podido conversar yo. Así que como no lo practico, tampoco no estoy muy al tanto. Y gracias a la persona que se conectó.